Saludos, bienvenidos a Bien Hacer, ni más ni menos. Hoy con un programa especial sobre la Convención Interamericana contra la Corrupción. ¿En qué consiste? ¿Cómo se implementan los instrumentos de persecución de delitos de corrupción en la República Dominicana y en el mundo? Hoy lo conocerá aquí en Bien Hacer. El doctor Suazo, por razones de compromisos de representación institucional, no me acompañan el día de hoy. Sin embargo, seguimos en pie para plantearle a todos ustedes las propuestas de la semana y todo el acontecer en ética y transparencia en la República Dominicana. Nos vamos ahora de inmediato con noticias transparentes. En el segundo encuentro del taller de rendición de cuentas y seguimiento de las 30 recomendaciones de la Iniciativa Participativa Anticorrupción IPAC, que tuvo lugar en el Hotel Hilton, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, ingeniero Temístocles Montaz, dijo que el Consejo de Ministros tendría la facultad de solicitar al Poder Ejecutivo la destitución de aquellos funcionarios que por negligencia o por irresponsabilidad hayan incumplido con la puesta en marcha de las medidas recomendadas por la IPAC para mejorar la transparencia del gobierno. El comité organizador del IPAC lo integran los ministerios de la Presidencia, el de Economía, la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, quien estuvo representada por su presidente, el doctor Marino Vinicio Castillo, la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, el CONEP y la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica, CODEU. También lo integran la FINJUS por Servio Tulio Castaños, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el BID por su representante local, Manuel Labrado, el Banco Mundial por Robert Senderovich y la USAID. En el auditorio del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, CENEC, propició un encuentro con más de 100 miembros de los comités de ética pública, con una jornada de trabajo y evaluación del reglamento operativo de dichos organismos cívicos. Durante el encuentro, se hicieron aportes novedosos de cara a su fortalecimiento institucional, se debatieron propuestas de desarrollo operativo y se presentaron argumentos para garantizar el efectivo ejercicio de sus funciones a lo interno de las entidades públicas. El doctor Marino Vinicio Castillo, presidente de la CENEC, valoró la importancia del trabajo que estos realizan como entes vigilantes de la democracia en el Estado Dominicano, razón por la que recomendó mayor protección y estabilidad laboral para los mismos y solicitó destacar su perfil de competencia y distinción honorífica. Con el propósito de dar cumplimiento a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública número 200-04 y el reglamento sobre su aplicación número 130-05, así como el decreto número 310-05, que establece el reglamento operativo de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, y con el objetivo de que las disposiciones establecidas en las referidas formas jurídicas sean cumplidas, el director general de Impuestos Internos, Juan Hernández, presentó a líderes del empresariado dominicano y de la sociedad civil, así como ejecutivos de medios de comunicación, el nuevo portal de transparencia de la organización. El director general de Impuestos Internos destacó también la importancia que tiene para la DGI el rendir cuentas sobre el manejo de los fondos públicos, mostrando así al país todas las informaciones sobre los recursos que administra, más allá inclusive de las que plantean las leyes. Muy bien, ya estamos de regreso con los comentarios. Vimos cómo en esta semana las comisiones de ética pública articularon algunas propuestas interesantes sobre la modificación de su reglamento operativo, el reglamento que plantea su funcionamiento en la administración pública. Vimos cómo se desarrolló la articulación de sus miembros al hacer planteamientos interesantes sobre el estado de protección de los mismos, pues sabemos que algunas debilidades y deficiencias en la administración pública se están tratando de fortalecer, de superar. Entonces, en este sentido, crea un conflicto de interés probablemente el funcionamiento de una comisión de ética en las instancias públicas. ¿Qué tipo de conflicto de interés? Todo esto realmente fue discutido dentro del plano general de desarrollo de esta socialización de las comisiones de ética. Interesante. Pues también vimos en esta semana la segunda ronda de la Iniciativa Participativa Anticorrupción,
desarrollada en el Hotel Hilton. Fueron convocados todos los ministerios con el objetivo de rendir cuenta ante los avances de transparencia en la administración pública. Interesantes los semáforos color amarillo que indican el proceso de desarrollo y de avance de ciertos sistemas operativos y por supuesto algunos ya en verde que califican como muy bueno y válido el trabajo de algunas instituciones públicas y, ¿por qué no?, algunos en rojo, con posibilidad de superación. Vamos a seguir viendo realmente cómo se desarrolla la iniciativa participativa anticorrupción. Y, por supuesto, no se queda el lanzamiento del portal de transparencia de la Dirección General de Impuestos Internos. En esta semana, el señor Juan Hernández presentó algunos avances en materia de transparencia pública interesantes, link de desarrollo administrativo, financiero, presupuestario, para que usted, ciudadano, conozca qué está haciendo la administración pública. Tienes derecho a saber. Tú puedes saberlo todo. Quédate ahí que vamos a seguir articulando algunas propuestas interesantes aquí en Bien Hacer, ni más ni menos. Luego de la pausa comercial, regresaremos con una entrevista especial con la licenciada Verónica Guzmán, quien también nos representa en la Convención Interamericana contra la Corrupción. Veamos. Vivamos con honestidad y decencia. Aportemos nuestro testimonio de amor y respeto a nosotros mismos y a los demás. Construyamos una mejor nación, la que soñaron nuestros padres fundadores, abonada con nuestra laboriosidad y responsabilidad, y disfrutemos todos juntos de su cosecha. Un porvenir transparente, pacífico y armónico, en el que nuestros niños crezcan con valores y principios, en el que se aprecie lo que somos y no lo que tenemos. Un país en el que la dignidad siga siendo el valor más preciado para el hombre y la mujer. Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción. CNEC, por una República Dominicana transparente. La Convención Interamericana contra la Corrupción es un tratado internacional que fue firmado, ratificado por la República Dominicana en el año 1996. No es más que un acuerdo de colaboración entre estados que tiene que ver con el manejo de la prevención de la corrupción. Es la convención el primer instrumento de esta naturaleza y nosotros como comisión estamos vinculados con ella. Realmente el órgano que funge como entidad oficial ante los foros internacionales frente a lo que es la Convención Interamericana contra la Corrupción es la Procuraduría General de la República. La Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción se vincula con ese órgano que en este caso es la Procuraduría General de la República en el entendido de que es el órgano de prevención que tiene el Estado Dominicano y por consiguiente maneja todo el tema de la presentación de informaciones que son los que solicitan los diferentes mecanismos como es el MESICID, que es el mecanismo de seguimiento a la Convención Interamericana contra la Corrupción, en donde se presentan los informes de todos los estados partes que son signatarios de esa convención. En el caso de la República Dominicana, asistimos en representación del país, quien les habla en compañía de un representante de la Procuraduría General de la República, que es regularmente el licenciado Julio Simón Castaño, como encargado de asuntos multilaterales de la Procuraduría. Eso es muy importante porque la convención es uno de los temas que realmente no son muy dados a conocer. Para esos fines, la comisión elaboró este brochure, que es precisamente sobre la Convención Interamericana contra la Corrupción,
En él encontrarán qué es la convención, cuándo nos hicimos signatarios, qué es el MESTICID y algo muy elemental. ¿Cuáles son los temas de la Convención Interamericana contra la Corrupción? Ahí ustedes van a encontrar que deben estar creados los órganos de prevención, que en el Estado Dominicano ese órgano lo constituye la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción. Realmente todos los estados, parte de la convención, son evaluados periódicamente, donde nosotros asistimos, no como comisión ni como procuraduría, sino como República Dominicana. Ahí son evaluados los países con relación a las medidas implementadas en materia de prevención de la corrupción, y de ahí podemos ver que cada una de esas medidas constituye un tema de trabajo de nosotros. Por ejemplo, las implementaciones de medidas en el marco de la ética, como el régimen ético, la ley de función pública, la ley de acceso a información, la ley de contrataciones públicas y así una serie de normativas orientadas a prevenir la corrupción. De hecho, los ciudadanos deben ver el avance en razón de cuáles son las medidas que como Estado hemos ido implementando, porque las personas regularmente suelen asociar la prevención contra la corrupción con la persecución, y la convención en ningún momento habla, por ejemplo, sobre encarcelamientos por casos de corrupción, sino cuántas medidas usted como Estado ha implementado para prevenir esos casos de corrupción. Y las informaciones son públicas. En la página de la OEA, que es la entidad que promueve la Convención Interamericana contra la Corrupción, hay un informe general del nivel de cumplimiento que tienen todos los estados que son parte de esa convención, en donde van a encontrar el nivel de avance de la República Dominicana. O sea, ni siquiera tenemos que preguntarle a una institución en particular, sino que la misma Organización de Estados Americanos, a través de su portal de internet, puede usted ver y verificar cuál es el cumplimiento que nosotros hemos tenido. Y el aporte de esta comisión, al igual que el de la Procuraduría, no es más que presentar a esos foros internacionales cuáles son esas informaciones que ellos necesitan para esos informes. Interesantes planteamientos nos hace Verónica Guzmán, quien nos representa en el MISISI como país, Estado signatario en la Convención Interamericana contra la Corrupción. Vamos a ver la segunda parte de esta entrevista, ahora con el licenciado Simón Castaños, delegado y experto de la DPCA, quien también nos representa en el MISISI. Bueno, la Convención Interamericana contra la Corrupción fue firmada en el año 1996 en Caracas, Venezuela, en el marco de la Organización de Estados Americanos. La República Dominicana la ratifica en el año 1997 y verdaderamente se puede afirmar que la inclusión de la República Dominicana en este instrumento internacional viene a marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción. Esta Convención Interamericana contra la Corrupción es el primer instrumento jurídico internacional que aborda el tema de la corrupción y plantea la necesidad de establecer mecanismos de cooperación entre los estados para combatirla. En ese sentido, antes de que la República Dominicana firmara esta convención, básicamente podemos decir que las herramientas para la prevención y el combate al flagelo de la corrupción se limitaban a la Ley de Declaración Jurada de Bienes, que es del año 1979, y las disposiciones del Código Penal establecidas entre los artículos 169 al 198, que establecen cuáles son los delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Una vez el Estado ratifica la Convención Interamericana contra la Corrupción, se crean una serie de leyes, mecanismos e instancias que por primera vez se atiende de manera directa el problema de la corrupción en el país. Entre estas leyes, estas novedosas leyes podemos citar la Ley de Libre Acceso a la Información, Ley de Compras y Contrataciones Públicas, Ley de Función Pública
Leyes poco conocidas también como la Ley 448-06 sobre soborno en el comercio y la inversión, que viene a tipificar lo que es el soborno transnacional. También la creación de instancias como el Departamento de Prevención de la Corrupción en el año 97, que luego viene a ser la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, la Comisión Nacional de Ética en el año 2005 y la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, que viene a regular lo que es el tema de las contrataciones públicas y la Ley 340-06. Bien, la Convención Interamericana contra la Corrupción garantiza el cumplimiento de sus disposiciones por parte de los estados parte a través de su mecanismo de seguimiento a la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, mejor conocido como MESICIC por sus siglas en español. El MESICIC es un mecanismo compuesto, es un órgano compuesto por dos instancias, que es la Conferencia de Estados Partes, que es el conglomerado de todos los estados signatarios de la Convención, que esta instancia se encarga de tomar las decisiones referentes al funcionamiento del mecanismo. Y por el otro lado tenemos el Comité de Expertos, que es el grupo de funcionarios técnicos de los estados partes que se reúnen cada 6 meses en la ciudad de Washington, D.C., en la sede de la Organización de Estados Americanos, para evaluar en qué medida los estados partes han implementado en su ordenamiento jurídico las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción. La metodología de este mecanismo de evaluación consta de rondas de evaluación en las cuales se escogen disposiciones de la Convención a ser examinadas por parte de subgrupos de análisis y se sortean el orden en que los estados serán evaluados. En este sentido, 2 estados, miembros de la Convención, evalúan a uno de esos estados en qué medida han implementado en su ordenamiento jurídico las disposiciones seleccionadas para cada ronda de evaluación. Cada ronda tiene una duración de algunos 2 años por la envergadura del mecanismo. En el mecanismo participan algunos 24 países y para que se puedan evaluar todos en cada ronda, eso toma un tiempo de aproximadamente 2 años por ronda de evaluación. En cada 6 meses todos los estados se reúnen en la ciudad de Washington, D.C., como había mencionado anteriormente, en la sede de la Organización de Estados Americanos, y entre todos vamos revisando los informes de cumplimiento de cada país, país por país. En cada reunión se evalúan algunos 6 países. Actualmente, el mecanismo de evaluación de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción va por su tercera ronda de evaluaciones. Recién la acaba de concluir y en su última reunión se introdujo una nueva modalidad, un nuevo complemento a lo que viene a ser la metodología de evaluaciones, que son las visitas in situ. Tradicionalmente, desde su creación en el año 2001, este mecanismo, las evaluaciones se basaban en exámenes escritos. Léase, a los estados evaluados se les remitía un cuestionario de preguntas sobre la implementación de las disposiciones que se seleccionaron para determinada ronda. El estado lo completaba, lo remitía a los miembros del subgrupo de análisis. Estos a su vez hacían sus comentarios al cuestionario respondido por el estado evaluado y se examinaba ese informe general en las reuniones plenarias del comité de expertos. Ahora, como complemento a esa metodología de evaluación, se incluyó las visitas in situ, que no son más que visitas de los estados evaluadores al país, al estado evaluado, para constatar que verdaderamente existen las instancias, las instituciones y los mecanismos a través de los cuales se están implementando las disposiciones de la Convención. La experiencia de la República Dominicana en este mecanismo de evaluación
ha sido muy fructífera. Pudiéramos afirmar muy orgullosamente de que nuestro ordenamiento jurídico se encuentra armonizado casi completamente con las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Hemos sido evaluados 3 veces en las 3 rondas de evaluación. Cada informe de evaluación se encuentra disponible en la página de la Organización de Estados Americanos, que es www.oea.org. Usted accede al enlace de temas y luego le da el enlace de anticorrupción y transparencia, y usted va a ver cuál ha sido el desempeño de todos los estados partes y miembros de este mecanismo de evaluación en cuanto a la implementación de la convención dentro de su ordenamiento jurídico. Entonces ahí ustedes podrán acceder a los 3 informes de evaluación del cual ha sido objeto la República Dominicana. Por otro lado, y no menos importante, también la República Dominicana es signataria de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esta fue firmada ya en el año 2003, fue creada, se ratifica en República Dominicana en el año 2006, pero tiene la diferencia de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que la Convención de Naciones Unidas es más compleja. En primer lugar, por su alcance. La Convención Interamericana contra la Corrupción es más regional, es en el marco de la Organización de Estados Americanos, se circunscribe a la región americana, mientras que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción es un asunto ya más global. Son 150 países, sus miembros, y los temas que abarca también son más complejos. Ella se enfoca básicamente en lo que es la cooperación internacional para combatir el flagelo, lo que es la recuperación de activos producto de la corrupción, y al ser más amplia su membresía, ser un universo más amplio, los miembros de estados parte de esta convención, pues la toma de decisiones viene a ser un poco más compleja, toma más tiempo. Podemos recordar que hubo algunos 2 años de negociaciones para crear su mecanismo de evaluación. Recién se inauguró ese mecanismo de evaluación el año pasado, en 2010, del cual la República Dominicana también es parte. En la actualidad estamos siendo evaluados en la implementación de esta Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, y también participamos como Estado evaluador. Todavía no existen resultados porque esas evaluaciones todavía están en proceso. No podemos exhibir los resultados finales de esas evaluaciones, pero en el momento en que se haya concluido este proceso, pues nosotros se lo comunicaremos a ustedes y lo haremos divulgar a través de la internet. También, además de esa Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el Estado Dominicano es signatario del compromiso de Guatemala por una región libre de corrupción. Eso es en el marco del Sistema de Integración Centroamericano. No tiene una incidencia tan, ¿cómo le digo?, como la Convención Interamericana contra la Corrupción, por ejemplo, que periódicamente se reúnen, tienen un cronograma de actividades cada 6 meses, sino que esta convención, compromiso de Guatemala por una región libre de corrupción, se limita a anualmente remitir un cuestionario a los estados partes sobre el cumplimiento de estos compromisos, y básicamente no conlleva reuniones entre expertos de los diferentes estados ni nada por el estilo. Muy bien, ya estamos de regreso y estoy aquí para dar una respuesta transparente y contundente a un ciudadano que nos hace la siguiente pregunta. Soy servidor público de carrera. He tenido un desempeño satisfactorio y quisiera saber si tengo derecho a algún tipo de reconocimiento, bono por desempeño e incentivo laboral.
William Carrasco hace la pregunta. Por supuesto, William, dirígete al Reglamento de Relaciones Laborales en la Administración Pública. En el artículo específicamente 66 habla del bono por desempeño laboral. Así que tienes derecho, reclámalo. Tú tienes derecho. Aprovecho para seguirles invitando a que nos sigan a través de las redes sociales y la dirección en pantalla. Aunque el doctor Suazo no está presente en el día de hoy, ha dejado su editorial, sus reflexiones como de costumbre. En la programación de este día hemos tenido dos expertos que han conversado sobre la Convención Interamericana contra la Corrupción. Este programa, auspiciado por la Organización de Estados Americanos, reúne a los distintos países de América Latina con el objetivo de tratar el tema de la corrupción. Esto ha sido identificado como un flagelo y, por tanto, los organismos internacionales como OEA, la ONU y el encuentro que se ha tenido también en Guatemala con Estados partes para poder establecer estrategias, permiten que nuestro país haya sido signatario, que desde el 2006 para algunos de estos y desde 1996 para otros, como en el caso de la OEA. Nuestro país ha estado representado fundamentalmente por la Procuraduría General de la República a través del DPCA y nuestra institución, que es la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, asiste al mismo en su calidad de órgano rector que tiene que velar por el cumplimiento de los elementos vinculados tanto a la ética como a la transparencia que tienen que ver con el tema de la anticorrupción. Justamente la comisión nace a partir de estas instancias internacionales que establecen la urgencia de que los países tengan mecanismos para prevenirla. Así nace la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, y en estos momentos la OEA, a través de esta instancia, ha hecho ya evaluaciones sobre las normativas que los distintos países tienen que haber establecido, y las evaluaciones que hemos tenido, que hemos recibido, han sido satisfactorias. Ahora, además de estas evaluaciones que ocurren por rondas, vienen las que se llaman visitas in situ, o sea que dentro de los mismos países se irá a constatar la validez de las experiencias que ya hemos reportado como cumplidas. Nuestra experiencia como país ha sido satisfactoria, el país ha quedado validado en el cumplimiento de todas estas normativas establecidas y para nosotros, en nuestro programa, para este país, hemos cumplido con el bien hacer. Muy bien, de nuestra parte y todo el equipo de Bien Hacer, misión cumplida por el día de hoy. Recuerda que estamos aquí para representarte a favor de los intereses colectivos y ciudadanos. No te lo pierdas, Bien Hacer, ni más ni menos, por esta misma vía y este mismo canal. Hasta la próxima.